Salón, queridos amigos, muy buenos días. Estamos en nuestro espacio, la porción de los profetas. Vamos a tener un tiempo muy bueno, sumamente especial y lleno de mucha instrucción. Hoy vamos a estar hablando acerca del profeta Isaías y del profeta Jeremías. Así que hoy venimos con una doble porción. Estoy aquí con mi compañero, el profeta Víctor Pino, como siempre, para darles lo que el Eterno nos ha entregado a través de los profetas de las Escrituras. Si hay algo importante que un profeta debe hacer es conectarse con los profetas de las Escrituras, entender la profecía, el tiempo en que se dio, su contexto, para quién fue escrita, entender el tema de las dos casas de Israel. Con esta base podemos entonces hacer tikkun, lo cual es reparar el puente entre lo que es los profetas de las Escrituras, los profetas de la Torá y los profetas de hoy, y poder darle continuidad a lo que hicieron los profetas del Eterno en la Torá. Así que tenemos esa gran asignación y responsabilidad, darle continuidad a lo que profetizó Isaías, a lo que profetizó Jeremías, y cómo realmente poderle dar entender y poderle dar continuidad en nuestro tiempo, a nuestro contexto, entender esas profecías. Así que hoy vamos a estar hablando de estos dos grandes profetas de las Escrituras y quiero pasar a mi compañero, el profeta Víctor, para que nos pueda saludar en esta mañana. Así es, Shalom, familia del reino, bienvenidos a su espacio de la Haftará. Este día, pues, usted se debe estar preguntando, ¿por qué hay dos Haftará? Si no se lo estaba preguntando, yo de todos modos se lo voy a aclarar un poco. O sea, nuestro pueblo, recordemos que hay dos líneas fuertes en lo que tiene que ver con el estudio de la Torá, que son los Ashkenazí y los Sefardí. Cada uno de ellos tiene una línea diferente con respecto a la Haftará. Unos estudian una y otros estudian la otra, pero nosotros, como no estamos alineados a ninguna de las dos líneas, tenemos la gran oportunidad de parte del Padre Eterno de sacar lo preciado de cada una de esas dos líneas. Hoy vamos a estar estudiando estas dos Haftará y sacando esa sustancia de lo que el Padre Eterno nos quiere entregar, lo que nos quiere dar a través de estas Haftará. Como estuvo hablando la profeta, esta Haftará nos lleva mucho a entender no solamente lo que hicieron los profetas en aquel tiempo, sino que nos dan una línea por la cual nosotros debemos seguir en este tiempo, o sea, hacer tikkun, poder engranarnos con lo que dijeron los profetas en aquel tiempo, que aún no ha tenido el cumplimiento pleno, y nosotros somos los llamados de parte del Padre Eterno a ser esos portavoces para darle continuidad a aquellas palabras que empezaron, o más bien aquellas palabras que el Padre Eterno le reveló, le mostró a aquellos profetas. Así es, qué maravilloso es podernos conectar con los profetas de la Escritura y poder seguir con este puente, ¿verdad que sí? Hay algo que quiero decirles a los profetas de oficio que nos escuchan, entendiendo que esto no es solamente para profetas de oficio, esto es para todo el pueblo del Eterno. Este plan de estudio del Eterno nos lo entregó a todos sus hijos, ¿ok? Pero los profetas de oficio, ningún profeta de oficio puede darse el lujo de no estudiar las 54 porciones de los profetas. De verdad que es un diseño del Padre, es una forma ordenada de poderlos estudiar. El Eterno le entregó este diseño al sacerdote Esdras y nos da a nosotros madurez, mucha madurez, y nos da a nosotros ubicación, dirección, nos lleva a madurar y a poder dar un mensaje sin mezcla, un mensaje con revelación y un mensaje verdaderamente escritural. No es solamente profetizar. Un profeta no es necesariamente el que profetiza. Eso puede ser sencillamente el don de profecía. Por el don de profecía las personas disciernen, ven, profetizan, reciben profecía
profecías del Padre, pero el profeta de oficio es el que, no solamente el que profetiza, sino es el que tiene la asignación de encauzar al pueblo con la Torá del Padre. Un profeta siempre recibe los pasajes bíblicos necesarios para la temporada, para llevar al pueblo y encauzarlo con la Torá del Eterno. Un profeta de oficio tiene que trabajar más en la instrucción de la Torá que en profetizar, ¿ok? Y cuando nosotros nos exponemos a la Torá del Padre, somos recipientes limpios y podemos profetizar, pero desde el fundamento de la Torá de las Escrituras. Eso realmente es la responsabilidad y la asignación de un profeta. Así que bueno, también quiero invitarles en esta mañana a que puedan compartir. Saludamos a las personas que ya se están conectando con nosotros por nuestro canal de YouTube, Profeta Limar Bracho, y queremos invitarles a que puedan compartir esta transmisión, a los que lo van a ver luego en diferido, a los que van a ver esta transmisión. Va a ser importante que tú puedas compartirlo para que la palabra del Padre corra y llegue a otros. Sobre todo si fue de bendición para ti, va a ser de bendición también para otros, ¿ok? Así que bueno, vamos a estar compartiendo entonces acerca de Isaías. La Haftará de hoy, la porción de los profetas, está compuesta por el libro de Isaías. Vamos a estar estudiando el capítulo 27 a partir del versículo 6 y hasta el 28:3. Y luego vamos a estar estudiando 2 versículos del capítulo 29, los cuales son el versículo 22 y 23 del capítulo 29. Es decir, vamos a estudiar capítulo 27 desde el versículo 6 hasta el capítulo 28, versículo 3. Y luego el capítulo 29, versículos 22 y 23. Después de esto, estudiaremos entonces la porción del profeta Jeremías. Vamos a hablar un poco acerca del profeta Isaías. El profeta Isaías profetizó sobre la cautividad de Babilonia. Recordemos que fue un profeta sumamente maduro, tiene un libro sumamente extenso, muchísimas profecías, uno de los libros más largos, tiene 66 capítulos. Él profetizó sobre la cautividad de Babilonia. Su mensaje fue de advertencia para el pueblo y también de confrontación por causa de la condición y la degeneración que ellos empezaron a tener en su condición moral, en su condición espiritual. El pueblo se había alejado de la Torá y el profeta expone la condición de ellos. No fue un profeta que vino a anunciar cosas buenas necesariamente para el pueblo, sino un mensaje de confrontación, de ubicación para que el pueblo hiciera teshuvá, es decir, cambiara de dirección. Isaías profetizó el regreso de los exiliados, de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Profetizó acerca de la unión de las dos casas, acerca de la unión de los dos reinos, el reino del norte y el reino del sur. Profetizó la venida del Mesías. Él profetizó acerca de Yeshua. Hubo muchas profecías mesiánicas, cómo nacería, cómo murió, cómo sería su familia, cómo sería su retorno. Y también Isaías enseñó acerca del reino milenial. Eso lo enseñó Isaías en todas sus profecías. Este libro está citado en el Pacto Renovado en muchas ocasiones. Es decir, en los evangelios se menciona muchísimo el cumplimiento de las profecías de Isaías. Es decir, en gran parte, una gran medida de lo que fue el caminar de Yeshua, el movimiento de lo que él haría, de cómo él se conduciría, cómo sería el ministerio de Yeshua, una gran medida estuvo profetizada y estuvo ya en el libro de Isaías, y muchas de las profecías que se cumplieron en el Mesías, muchísimas de esas profecías ya fueron dadas a través de la boca del profeta Jeremías. Así que es impactante. De hecho, hay Biblias de estudio que tienen cuadros donde están las profecías de Isaías y el cumplimiento. En los evangelios está el cumplimiento de lo que el Eterno hizo, de lo que Yeshua hizo cuando caminó en la tierra, el cumplimiento de esas profecías
dadas a través del profeta Jeremías. Yo he visto de verdad, en Venezuela yo tenía una Biblia, espero recuperarla en algún momento, y la tengo todavía ya en mi casa en Venezuela. Tengo allá una Biblia donde había un cuadro de profecías de Isaías y un cuadro de dónde se dio el cumplimiento en los diferentes evangelios. Así que es impactante la madurez, la profundidad de la profecía de este hombre. Isaías, por ejemplo, 53, vemos ahí que él pudo viajar al futuro, y déjeme decirlo de esta manera, él pudo ver cómo Yeshua murió, él describió cómo iba a ser crucificado, cómo él iba a llevar en su cuerpo nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. Todo eso que Yeshua vivió en el madero, Isaías lo anticipó, lo vio la visión y lo pudo describir en Isaías 53, donde nos habla acerca del siervo sufriente, una de las profecías más impactantes y profundas que yo he podido ver en mi vida. Mire, yo me quito el sombrero y lo que me tenga que quitar delante de este profeta Isaías, lo digo en el buen sentido, quiero decir que es una... si Isaías caminara en este momento, mire, yo honraría a Isaías de alguna manera, porque de verdad que fue un hombre, el ver, el poder profetizar, la muerte de Yeshua en el madero, poderlo identificar de esa forma, describir con esa profundidad. Mire, todos mis respetos y mi honra para Isaías. Impactante, impactante profeta del Eterno. Y también mi honra porque fue un profeta de confrontación, no fue un profeta ni de prosperidad, ni mucho menos fue un profeta de confrontación que habló y le dijo al pueblo, ustedes están mal, ustedes se tienen que alinear, y cumplió a cabalidad lo que debe hacer un profeta de oficio. Es decir, bajar profecía para que el pueblo se encauce con la Torá del Padre. ¿Okay? Isaías tiene un mensaje de llamado a hacer teshuvá, describe el proceso correctivo de Elohim para volver a su pueblo a él, para volverlo al propósito, para alinearlo con él. En el mensaje de Isaías se da la unión de las dos casas y también se habla de la salvación del Eterno con su pueblo. El libro de Isaías tiene 66 capítulos y en él el alefato hebreo se repite 3 veces. En esos 66 capítulos, el alefato, el alfabeto hebreo, se repite 3 veces. Vemos de verdad un libro sumamente profundo, lleno de revelación, poderoso y que está vigente en nuestros días. Vigente en nuestros días. Algunos lo llaman el Evangelio de Isaías, porque él habló del Mesías como si hubiese caminado con él. Eso es impactante, Víctor, para mí. Él habló del Mesías, de su familia, de su dolor, de su propósito, de su llamado, del reino que iba a establecer. Él habló de Yeshua como si hubiese caminado con él cuerpo a cuerpo. Y yo sé que en algunos momentos él tuvo encuentros con Yeshua. Claro, él tuvo encuentros con Yeshua, por ejemplo, en Isaías, cuando él habla, en Isaías 6, que dice que vio la gloria del Eterno, que vio sus bordes y que vino y puso un carbón en su boca y purificó su boca. Él en diferentes oportunidades tuvo encuentros con Yeshua. Es decir, fue un hombre que fue muy impactado y muy saturado de la presencia y del señorío y de la persona de Yeshua en su vida. Isaías verdaderamente es un ejemplo a seguir en todas las áreas como profeta de oficio, sumamente impactante. Así es, profeta, es impresionante. Solamente, o sea, imaginar que él estaba hablando de estos tiempos que nosotros estamos viviendo. O sea, ¿cómo se hubiese sentido el profeta Isaías si hubiese estado viviendo de estos tiempos? Él solamente lo profetizó, pero no vivió como tal la profecía y cómo vivió a Yeshua y cómo se le reveló y todo esto. Ahora, ¿cómo él hubiese vivido en este tiempo si hubiese visto el cumplimiento de aquellas palabras proféticas? Es espectacular el profeta Isaías. Entonces entramos en lo que es la Haftarah. Quiero decir algo que se me pasó. Perdón, Víctor. Él realmente en Isaías podemos ver que en sus encuentros con Yeshua,
antes de que Yeshua fuese manifestado en carne, por supuesto, fue muchos años antes, en sus encuentros con Yeshua, porque hemos entendido que Yeshua es Yod-Heh Vav-Heh. Yeshua es la imagen visible del Elohim invisible, Yeshua y Jehová. Entonces, en sus encuentros, él fue saturado con el espíritu de Jehová. Él tenía al Ruach dentro. Él tenía al Ruach y la Torá dentro de él. No fue cualquier profeta. Él fue sellado, él fue lleno del Ruach y la tenía dentro de él, porque solo alguien que tenga al Ruach tan poderosamente puede describir. Para mí, Isaías y el profeta Moisés, impactante, cómo el profeta Moisés pudo ser el receptor de la Torá del fundamento de nuestra fe. Y cómo Isaías pudo ser ese receptor para dar la profecía de Isaías 53, donde él anuncia y ve tal cual en la muerte de Yeshua, su sacrificio y lo que estaba logrando él en ese momento en el madero. Tiene que haber sido lleno del Espíritu, muy saturado y sellado con el Espíritu del Señor para él poder haber recibido y expresado de tal forma esta profecía. Ahora sí. Así es. Entonces, mire, arrancamos. Capítulo 27, verso 6. Dice, en días por venir, Jacob echará raíces, Israel florecerá. Víctor, perdón, que no se está mostrando las diapositivas. Déjame por aquí. Ahora sí. Ahora sí. Sí. Entonces, Isaías capítulo 27, verso 6. Dice, en días por venir, Jacob echará raíces, Israel florecerá y echará renuevos, y sus frutos llenarán la faz del mundo. Aquí el profeta Isaías nos empieza a hablar de la casa de Efraín, porque la casa de Efraín es la que nos enseña la escritura. Mire, y aquí tenemos que tomar dos puntos en cuenta. Primero nos habla, echará renuevos. La palabra renuevos, cuando nosotros buscamos el significado de renuevos, dice que son las primeras hojitas que comienzan a echar las plantas luego de ser podadas. O sea, luego de que a las matas usted le corta las ramas, las primeras hojitas que empiezan a salir, eso se le llama renuevo. Entonces miren las implicaciones con que nos empieza hablando esta Jafara. Dice, Israel florecerá y echará renuevo. Esto nos recuerda a nosotros el episodio que ha pasado con la casa de Efraín, porque la casa de Efraín fue esparcida entre las naciones y en un sentido desaparece. Pero hoy en día la casa de Efraín ha empezado a echar esos renuevos, y esos renuevos que ha empezado a echar el profeta Isaías vio, y sus frutos llenarán la faz del mundo. O sea, nosotros nos podemos decir que somos apenas esos renuevos que han empezado a surgir en este tiempo en medio de todas las naciones de la casa de Efraín. Pero hay una profecía que va más allá y tiene que ver que su fruto llenarán la faz del mundo. Entonces nos empieza hablando en este verso 6 de la casa de Efraín, no solamente que iba a pasar por un proceso, sino que iba a echar raíces. No solamente echaría raíces, sino que además iba a florecer, iba a echar renuevo, y sus frutos iban a llenar la faz del mundo. Entonces, pongámonos en el contexto histórico por el cual el pueblo estaba pasando. El pueblo estaba a punto de ser llevado cautivo, pero el profeta Isaías ya le estaba diciendo, van a ser llevados cautivos, pero el Padre Eterno va a permitir que puedan
florecer. El Padre Eterno va a permitir que puedan echar renuevos. El Padre Eterno va a permitir que vuelvan a establecerse en la tierra, pero tengan en cuenta que sus frutos van a llenar la faz del mundo. Entonces, no solamente se quedó con la profecía que nos está hablando de que Judá sería llevado a Babilonia y que regresaría, sino que también nos está hablando de la casa de Efraín, que es la que está esparcida en medio de todas las naciones de la tierra. Y el profeta Isaías dice, él las ve, que va a dar frutos en toda la faz de la tierra. Algo para mí espectacular. Espectacular desde el punto de vista lo que hemos estado hablando del profeta Isaías. Él pudo ver muchas cosas y el Padre Eterno le permitió ver muchas cosas de lo que el Padre Eterno iba a hacer en el futuro. Entonces, continuamos con el verso 7. El verso 7 hace una serie de preguntas. Dice, lo hirió como hirió al que lo hirió. Lo mató como mató al que lo mató. Parece como un trabalengua. Yo al principio lo leí y yo, ajá, ¿qué es lo que esto realmente quiere decir? Y en lo que estuve investigando, buscando sobre esto, en contexto, el Padre Eterno, recordemos que primero comienza hablando de Jacob, de Israel y que florecerá. Luego le hace estas preguntas. La pregunta que el Padre está haciendo es, yo hice con Jacob igual como hice con las otras naciones, así como ellas hicieron en contra de Jacob. Se escucha como un trabalengua, pero vamos a entenderlo bien. El Padre Eterno lo que está diciendo es que Él no está haciendo con Jacob ni con Israel como las demás naciones esperaban que le sucediera. O sea, recordemos que el pueblo del Padre Eterno siempre en el transcurso de la historia ha tenido muchos enemigos que desean que el pueblo del Padre Eterno desaparezca. Pero el pueblo del Padre Eterno, por la gracia del Padre Eterno, se ha mantenido y continúa firme. Entonces el Padre Eterno lo que les está preguntando es, ¿he hecho con ustedes como las demás naciones pretendía que sucediera? Y nos damos cuenta claramente que el Padre Eterno no ha hecho con el pueblo de Israel ni con la casa de Jacob como las otras naciones pretendían que le sucediera. Y entonces el 8 le dice, antes al enviarle lejos, contendiste con ella con moderación, con su viento recio la apartó en el día del solano. O sea, más bien, ¿qué le está diciendo? Más bien antes de destruirlos, cómo voy a destruir las demás naciones, cómo voy a juzgar las demás naciones con la casa de Jacob, con el pueblo de Israel, con mi pueblo escogido, actué de manera diferente. O sea, al enviarla lejos, o sea, los envié lejos, los esparcí, pero contendiste con ella con moderación, o sea, actué con ellos con moderación, no como con las demás naciones, que las destruí, las desaparecí y no volvieron a surgir. Con la casa de Israel, con el pueblo escogido, actuaré de una manera diferente. Dice, como su viento recio lo apartó el día del solano. El viento recio, el día del solano, nos habla a nosotros del día de la destrucción. O sea, el día de la destrucción del pueblo del Padre Eterno. El Padre Eterno dice que con su viento recio los apartó, o sea, los guardó. El día en que debía venir la destrucción al pueblo del Padre Eterno, el Padre Eterno dice, yo los guardé, yo los guardé. Yo no actué con ustedes como he actuado con las demás naciones, a ustedes los he guardado, a ustedes le he dado la palabra de que van a
fructificar y que van a llenar toda la tierra. Entonces luego viene el 9, dice, con esto se expiará la transgresión de Jacob y este será el fruto de alejar su pecado, dejar las piedras de los altares como piedra caliza triturada y no dejar en pie aceras ni estelas. Vean el proceso con el cual nos está narrando el profeta Isaías. El profeta Isaías nos comienza diciendo que Jacob, el pueblo de Israel, va a fructificar y va a llenar de fruto la faz de la tierra. Pero nos habla de que el Padre Eterno lo va a introducir en un proceso, aunque no va a hacer con ellos como hizo con las demás naciones. El pueblo va a entrar en un proceso a través del cual serán esparcidos en medio de todas las naciones, un proceso en el cual el Padre Eterno le quitaría las festividades, le quitaría las convocatorias, prácticamente como nos muestra Ezequiel, sería un valle de huesos secos, pero ese valle de huesos secos, el Padre Eterno profetizó que iba a dar fruto. Pero lo que iba a expiar el pecado de Jacob, lo que iba a expiar el pecado del pueblo del Padre Eterno, era ese proceso en el cual ellos iban a ser esparcidos, porque luego de ser esparcido y de vivir ese proceso que está describiendo aquí el profeta Isaías, esto es lo que iba a suceder. Dice, esto será el fruto de alejarse de su pecado. Entonces el pueblo, luego que el Padre Eterno lo esparciera, luego de que fuese procesado por el Padre, iba a empezar a dar fruto. ¿Y cuál es fruto? Era lo que el pueblo iba a empezar a dar. Iba a dejar las piedras de los altares como piedra caliza triturada. El fruto de que hemos atravesado ese proceso en el cual el Padre Eterno nos esparció entre las naciones y que hoy en día estamos siendo ese renuevo que se comienza a levantar, es que todos los altares de piedras que habían sido construidos van a ser triturados o están siendo triturados. El pueblo que el Padre Eterno comienza a levantar en este tiempo, la casa de Efraín, en medio de todas las naciones de la tierra, están llamados a triturar las piedras de los altares que se habían levantado y no dejar en pie altares de acera ni de estela. Ahora, entendamos que cuando el Padre Eterno nos habla de altares, no solamente estamos hablando de aquellos altares que se levantaron a ídolos específicos en aquel tiempo, sino que también estamos hablando de esos altares que en este tiempo se han levantado a muchas cosas que no tienen que ver con el Padre Eterno y hemos permitido que se metan dentro del pueblo de Dios. Una de estas, para tocárselas así rapidito, tiene que ver con la Navidad, tiene que ver con el arbolito y tiene que ver con ese pesebre que muchos levantan en sus casas. Esos son los altares que aquí el profeta Isaías proféticamente él estaba mirando, porque en este tiempo no podemos hablar de esos altares como altares de acera o como altares de estelas. Y no tienen que ver directamente con un altar que se le esté levantando a un ídolo específicamente, pero cuando nosotros evaluamos el origen de esa festividad pagana, nos damos cuenta que son altares que el enemigo está metiendo en nuestros hogares disfrazados de otra cosa. Entonces, a esto es lo que está llamando el profeta Isaías y es el mismo llamado que nosotros tenemos en este tiempo. El Padre Eterno llevaría al pueblo a un proceso de limpieza, a un proceso de purificación, pero luego de ese proceso, los frutos que el pueblo iba a dar era que íbamos a ver cómo derribaban todos esos altares que el pueblo había permitido antes de ser procesados. Entonces continúa con el 10.
Dice, la ciudad fortificada está solitaria, sus moradas abandonadas, dejadas como un desierto. Allí pastan los novillos, allí caen y se secan sus sarmientos. Secándose las ramas se quiebran. Vienen mujeres y la hacen arder, porque es un pueblo insensato. Su hacedor no se apiada, su creador no lo compadece. Aquel día trillará el Eterno las espigas desde el gran río hasta el torrente de Egipto, pero vosotros, hijos de Israel, seréis espigados uno a uno. Entonces aquí el Padre Eterno continúa hablando del proceso por el cual iba a ser introducido el pueblo. Les habla que sus ciudades iban a quedar solitarias por causa de que el pueblo iba a ser llevado cautivo. El Padre les comienza a hablar que no se compadecerá de ellos, sino que establecerá su justicia, establecerá su juicio, por cuanto ellos han abandonado al Padre Eterno y le han dado la espalda. Entonces el Padre Eterno dice, en aquel día trillará el Eterno las espigas, desde el gran río hasta el torrente de Egipto, pero vosotros, hijos de Israel, seréis espigados uno a uno. Entonces nos habla del proceso en el cual el Padre Eterno nos introduce en ese proceso de evaluación en el cual nos va a evaluar uno a uno. Va a haber un proceso. El Padre Eterno, a través del profeta Isaías, le está diciendo al pueblo, o sea, van a ser procesados. O sea, permitieron altares en su corazón que no eran debidos. Pero luego de ese proceso, entonces el fruto que como pueblo ustedes van a dar es que van a derribar todos esos altares que se habían levantado. El 13 dice, aquel día resonará fuertemente el chofar y vendrán los dispersos de Asiria y los desterrados de Egipto y se postrarán ante Jehová en el monte santo en Jerusalén. Este es el proceso que nosotros estamos viviendo en este tiempo. En este tiempo está sonando un shofar. El Padre Eterno está sonando un shofar que está provocando que los dispersados de Asiria, que los desterrados en Egipto, todos vengan y se postren ante el Eterno en el monte de Jerusalén. Estamos en ese proceso de ese despertar. El Padre Eterno nos está despertando en este tiempo para que en el momento de la manifestación de Yeshua en su plenitud, entonces nosotros de en medio de todas las naciones de la tierra vengamos y nos prostremos ante el Eterno en el monte santo en Jerusalén. Entonces continuamos el capítulo 28. Capítulo 28, 1 dice: ay de la arrogante corona de los ebrios de Efraín, de la flor marchita de su gloriosa hermosura, que está sobre la cabeza de los que se glorían en la abundancia, aturdidos por el vino. He aquí, Adonai dispone un robusto y fuerte azote, como turbión de granizo y tormenta asoladora, como turbión de aguas desbordantes que barren la tierra con violencia. Entonces, primero aquí el profeta comienza a describir la situación de la casa de Efraín. Miren, la casa de Efraín en su tiempo se sintió muy segura por causa de que había prosperado económicamente. Y ellos, al verse prosperado económicamente, entonces se sentían bien. Dirían en mi nación, se creían que era la pepa del queso. O sea, ellos se creían lo más importante porque veían que habían prosperado económicamente. Pero el Padre Eterno aquí, a través del profeta Isaías, se lo describe y se los describe
como una flor, como algo, como gloriosa hermosura que tenía Efraín, pero dice que tiene preparado un azote, que va a venir como turbión de granizo. O sea, en otras palabras, te voy a bajar, Efraín, de ese altar donde tú te has colocado. Tú crees que lo estás haciendo todo bien, pero yo voy a traer un azote a ti para que te des cuenta de que no es así. Voy a traer violencia a tu tierra para que tú te des cuenta que no es como tú estás pensando. Entonces en el 3 dice, con los pies pisoteará la arrogante corona de los ebrios de Efraín y la flor marchita de su gloriosa hermosura que está sobre la cabeza de los que se glorían en abundancia será como breva cuando llega el verano. Primero que la ve, la agarra y se la traga. O sea, el Padre Eterno le está diciendo, Efraín, te creíste que tenías muchas cosas, te creíste como una flor, pero yo voy a provocar que esa flor se marchite. Y no solamente voy a provocar que esa flor se marchite, sino que además voy a provocar que todo el que encuentre esa flor venga y se la coma. O sea, si aún después de que te marchite y queda algo en ti para comer, van a venir las demás naciones y se lo van a comer. O sea, miren cómo el Padre Eterno habla del juicio que iba a venir sobre la casa de Efraín. Lo bueno de esto para nosotros es saber que ya para nosotros como casa de Efraín no corresponde esa época de juicio. Ya para nosotros corresponde la época de restauración. Gracias al Padre Eterno que nos ha permitido a nosotros como casa de Efraín vivir el tiempo de restauración y no vivir el tiempo de juicio. Porque aunque tal vez vivimos parte del tiempo de juicio, también estamos viviendo lo que es el tiempo de restauración, el tiempo en el cual el Padre Eterno dijo que levantaría nuevamente a Efraín en medio de todas las naciones de la tierra. Entonces el 5 nos dice, aquel día el eterno Sebaot será por corona de gloria y diadema de hermosura al remanente de su pueblo. Sentido de justicia para los que se sienten a juzgar, valor para los que rechazan el asalto a la puerta. Entonces, miren cómo el profeta Isaías al principio nos habla de todo el juicio que iba a venir sobre ellos. Pero aquí en el verso 5 entonces nos dice, la corona que Efraín creía tener iba a ser quitada. Pero luego nos dice que entonces la corona de diadema de hermosura que va a estar sobre el pueblo va a ser el propio Padre Eterno. Dice, aquel día Jehová Sebaot será por corona de gloria. Entonces, la corona que la casa de Efraín que creía tener, el Padre Eterno le está diciendo, te quitaré aquella corona que creíste tener, pero en aquel día entonces yo seré por corona de gloria y diadema de hermosura al remanente de su pueblo. ¿Qué nos está diciendo el Padre Eterno con esto? El Padre Eterno nos está diciendo que nos ha quitado aquella corona que como pueblo, que como casa de Efraín nosotros creíamos tener, pero que nos está levantando en este tiempo y Él se está poniendo para nosotros como esa corona, como esa diadema de hermosura. Dice que va a ser para el remanente de su pueblo, pero también dice que le va a dar sentido de justicia para los que se sienten a juzgar, valor para los que rechazan el asalto a la puerta.
El 7 continúa diciendo, también estos se tambalean por el vino y dan tropiezos por el licor. Sacerdotes y profetas se tambalean por el licor. Los aturde el vino, dan traspiés por el licor, tambalean en la visión, titubean en la sentencia. Todas las mesas están llenas de vómito y suciedad y no queda sitio limpio. ¿A quién, dicen ellos, vine a adoctrinar? ¿A quién trata de enseñar? A recién destetados, apartados del pecho, porque es precepto a precepto y mandamiento a mandamiento, renglón por renglón, línea por línea, un poquito allí, otro poquito allá. Entonces el Padre Eterno aquí comienzan a hablar de los que en aquel tiempo estaban llamados a establecer la justicia y a establecer la enseñanza de la Torá. Habla de los sacerdotes, habla de los profetas, pero habla que todos ellos estaban aturdidos por el licor, todos ellos estaban aturdidos por el vino. Entonces, ¿cómo van a poder dirigir al pueblo si estaban de esta manera? Si ellos ya no tenían la capacidad para discernir entre lo bueno y entre lo malo. Por esto, entonces el Padre Eterno dice que a quién vienen a adoctrinar, o sea, a quién van a enseñar estos que están en esta condición, a quién tratan de enseñar si ellos mismos ya están torcidos. ¿A quién van a enseñar si no están alineados a lo que el Padre Eterno le está diciendo? Entonces al final les dice, porque es precepto a precepto, o sea, miren cómo el Padre les dice que deben irse desarrollando en el estudio de las instrucciones, porque es precepto a precepto, mandamiento a mandamiento, renglón por renglón, línea por línea, un poquito allí, otro poquito allá. Esto nos está hablando a nosotros de un proceso en el cual el Padre Eterno nos ha introducido. Si nosotros en nuestra vida personal podemos ver hacia atrás, nos vamos a dar cuenta cómo el Padre Eterno, precepto a precepto, se ha ido revelando a nuestra vida. Vemos cómo mandamiento a mandamiento el Padre Eterno se va revelando a nuestras vidas. Cada vez vamos entendiendo más claro. Muchas veces empezamos a guardar el Shabbat simplemente porque nos dijeron que lo teníamos que guardar. Pero llega un momento en que ese mandamiento entonces se revela. Ya no lo hacemos simplemente porque me están diciendo que lo debo hacer, sino porque ahora ha venido una convicción dentro de mí, de esa revelación, de ese entendimiento de aquellos preceptos del Padre Eterno. Entonces continúa el 11, dice, cierto, con lengua balbuciente, en lenguaje extraño hablará a este pueblo. El que les había dicho, aquí está el reposo, da reposo al cansado. Esto en lugar de descanso, pero no quisieron oír. Miren cómo lo que le está diciendo el Padre Eterno al profeta Isaías. Dice, con lengua balbuciente, en lenguaje extraño hablará a este pueblo, porque el pueblo no iba a entender lo que el profeta Isaías le iba a decir. El profeta Isaías le iba a hablar de las instrucciones de parte del Padre Eterno, pero para el pueblo, Isaías iba a ser con una lengua balbuciente. En lenguaje extraño hablará a este pueblo. El que les había dicho, aquí está el reposo. O sea, ¿de qué reposo nos está hablando? Nos está hablando del Shabbat. O sea, el profeta Isaías le iba a decir, aquí está el reposo, da reposo al cansado. Esto en lugar de descanso, pero no quisieron oír. O sea, ellos no iban a oír.
las instrucciones que el Padre Eterno les iba a entregar. Dice, por lo que la palabra de Jehová será para ellos precepto a precepto, mandamiento a mandamiento, renglón por renglón, línea por línea, un poquito allí, otro poquito allá, hasta que vayan y caigan de espalda y sean quebrantados y se enreden y queden atrapados. Les está diciendo, tú vas a ir a ellos, tú le vas a hablar pero ellos no te van a entender en el idioma que tú les vas a estar hablando. Pero ¿qué va a suceder con ellos? Ellos se van a ir alejando, se van a ir alejando poquito a poco, se van a ir apartando de las instrucciones del Padre Eterno. Pero eso va a ser hasta que vayan y caigan de espalda y sean quebrantados y se enreden y queden atrapados. El profeta Isaías le está hablando de las consecuencias que iba a venir a su vida por no alinearse a las instrucciones del Padre Eterno. Entonces, estas haftarás, recuerden algo de las haftarás nunca van a terminar con palabras negativas. Si esta haftará terminara justamente allí, nos estaría diciendo que el pueblo iba a caer de espalda y que iba a venir la espada del Padre Eterno en contra de ellos. Entonces, para no terminar así, nos termina en el capítulo 29, versos 22 y 23. Dice, por tanto, el Eterno que redimió a Abraham, dice así a la casa de Jacob: ya no se avergonzará más Jacob, ni se sonrojará su rostro cuando vean lo que hace mi mano en medio de ellos. Santificarán mi nombre, sí, santificarán el santo de Jacob y temerán al Dios de Israel. Entonces el Padre Eterno nos termina esta haftará de esta manera. Aunque el pueblo se apartó de los estatutos del Padre Eterno, aunque vino juicio de parte del Padre Eterno, también tenemos la promesa de restauración. Nosotros en este tiempo estamos viviendo esa promesa de restauración. Profeta, una vez hablando con una persona cuando estábamos empezando a estudiar la haftará, ella vino y me dijo que a ella le daba miedo leer la haftará porque veía que allá había muchas consecuencias negativas para el pueblo y veía que al pueblo le podían pasar muchas cosas. Pero yo le dije, nosotros debemos entender proféticamente en la posición donde nosotros estamos. Hoy en día no estamos en el tiempo de recibir el juicio que muchos tuvieron que vivir, esas palabras que dijo el Padre Eterno. El juicio lo vivieron, vinieron las consecuencias por apartarse de las instrucciones del Padre Eterno, pero hoy proféticamente para nosotros estamos viviendo el tiempo de restauración, ese tiempo donde el Padre Eterno aquí dice, redimí a Abraham. Dice, así también a la casa de Jacob. Cuando nos habla de redimir, entendemos que aquel pecado terrible que cometimos en el pasado, donde le dimos la espalda al Padre Eterno, el Padre Eterno, a través de Yeshua, ha decidido perdonar ese pecado. Entonces, hoy nosotros no vivimos esta consecuencia que el Padre Eterno estableció sobre esa generación. Hoy nosotros estamos viviendo, son esas palabras de restauración. Estamos disfrutando lo que significa ser redimido por medio del Cordero que derramó su sangre para limpiar no solamente nuestros pecados personales, sino entender que como pueblo habíamos cometido pecados que nos hicieron
que nos apartaran de la relación con nuestro Padre eterno, pero a través de Yeshua es restaurada nuevamente esa relación. Entonces yo no veo motivos para preocuparme por esta profecía, porque yo entiendo que proféticamente nos está hablando a nosotros de redención y de levantarnos nuevamente en medio de todas las naciones. Así es, de redención y de levantarnos, de rescatarnos. Ya fuimos rescatados, pero el Eterno sigue trayendo a la casa de Efraín, sigue uniendo las dos casas y sigue restaurando su reino, en un solo reino, ya no el reino del norte y el reino del sur, sino en un solo reino. Así que bueno, esto es para mí también maravilloso, definitivamente maravilloso. Bueno, tenemos también otra Haftará, otra porción de los profetas, donde vamos a hablar acerca de el profeta Jeremías. ¿Quién fue Jeremías? Su llamado y profecías muy, muy importantes que le fueron entregadas a Jeremías y con las cuales un profeta de oficio, hay varias cosas que un profeta de oficio se puede identificar en el día de hoy. Así que yo sé que hay personas aquí que se van a sentir identificadas y que van a experimentar esa identificación con el profeta Jeremías y con el llamado que el Eterno le hizo a él. Me moví aquí para Miqueas. Ya iba a leerlo con Miqueas. Se me movió la hojita del cuaderno. Ok. Jeremías. ¿Quién fue Jeremías? Fue un profeta de la casa de Judá, es decir, del reino del sur. Jeremías sirvió como sacerdote y como profeta. Fue hijo del sacerdote llamado Hilcías. Jeremías escribió profecías a Israel, también escribió profecías para naciones vecinas. Fue un profeta para naciones. Jeremías tenía un escriba a quien él le dictaba las profecías y él pues él le redactaba y este hombre las escribía. Baruch, llamado Baruch. Jeremías habló de la misericordia del Eterno hacia su pueblo, sus justos juicios, el plan de restauración y la renovación del pacto con las dos casas, entre muchos otros temas. Recuerden Jeremías 33, donde dice aquí, vienen días donde yo renovaré mi pacto con la casa de Judá y la casa de Efraín. Él habla acerca de la renovación del pacto. Uno de los grandes y profundos temas fue el provocar un teshuvá verdadero en su pueblo. Jeremías fue un profeta llamado a confrontar también al pueblo por su condición, pero hacer un llamado al arrepentimiento, a cambiar de dirección. Jeremías permaneció soltero, fue amenazado, juzgado, perseguido, colocado en un cepo, humillado por un falso profeta, lanzado a una cisterna, fue metido en la cárcel. Mire, todo esto lo vivió Jeremías. Fue un profeta que se convirtió en un mensaje viviente y fue sumamente perseguido por las profecías que daba. Su primera profecía vino unos 40 años antes de la destrucción del templo. Imagínense, profetizó tanto tiempo antes. A veces usted da una profecía 3 años antes y a la gente se lo olvida. Imagínense, Jeremías dio una profecía 40 años antes de la destrucción del templo. Cumplió su asignación en medio de un pueblo que no deseaba oír a los profetas. Sufrió desprecios, maltratos de su propio pueblo y aún atentaron contra su propia vida. Jeremías fue un hombre que vivió la persecución y atentaron contra su propia vida. La situación interna en la cual Jeremías se desenvolvió su ministerio, mire que estaba en ese momento pues en el reino del norte, ya había caído el reino del norte y había caído gran parte de Judá también, solo quedaba Jerusalén. Es decir, las profecías que habían sido anunciadas a través de los profetas se habían cumplido, pero el pueblo tenía tanto estupor y tanta dureza de corazón que no quería escuchar a los profetas. Había caído ya el reino del norte, había caído parte de Judá, solamente quedaba Jerusalén, que usted sabe que fue destruida a través del rey Nabucodonosor.
Él escribió en la época donde Judá fue llevado cautivo por Nabucodonosor. Recuerde que cuando Nabucodonosor vino a sitiar Babel, Jeremías estaba en la cárcel y él compró un campo, le compró a su primo un campo y guardó esas escrituras en un recipiente de cerámica para que duraran por mucho tiempo. El Eterno le direccionó a hacer eso cuando estaba en la cárcel, cuando ya venía Nabucodonosor, estaba rodeando ya a Jerusalén. Escribió profecías, como les dije, a Israel, naciones vecinas, habló de la misericordia del Padre hacia su pueblo, sus justos juicios, el plan de la restauración del Eterno. La finalidad fue provocar teshuvá. Las palabras claves de Jeremías tienen que ver escuchar, volverse al Eterno, dejar el adulterio, la iniquidad, el pecado y la renovación del pacto. La estructura de su libro básicamente empieza con el llamamiento de Jeremías, que es lo que hoy vamos a estar tratando, el llamamiento de él como profeta, la apostasía de Israel, la exhortación al arrepentimiento, advertencia a Judá por la invasión de Babel, iniquidad de Jerusalén y Judá, juicio contra Judá. Elohim llama a un cambio, violación del pacto, complot contra Jeremías, juicio contra Judá, el alfarero y la oración de Jeremías. Jeremías amenazado de muerte, los cautivos volverán, eso también profetizó Jeremías, que los cautivos volverían, la renovación del pacto con las dos casas, Jeremías encarcelado y la cisterna, Israel endurecida y profecía contra diferentes naciones, de hecho contra Babel también. Entonces, también es un libro muy, muy completo, es un libro lleno de mucha revelación y un libro escrito a través de un profeta, profecías recibidas a través de la boca de un profeta que fue muy procesado y muy sufrido. Cuando usted lea Jeremías, sepa que el Eterno le dijo, Jeremías, yo te voy a entregar estas profecías, pero tienes que saber que no te van a querer escuchar. Así que no sé cómo se sentiría usted en ese caso, pero es duro el ministerio de Jeremías. No te van a querer escuchar, el pueblo está endurecido, pero igual tú da estas profecías. Así que si en algún momento usted se siente en ese caso, pues acuérdese de Jeremías. Y cuando lea estas profecías, recuerde también que Jeremías no fue un hombre solamente que fue un receptor y un comunicador. Fue un hombre que vivió procesos donde experimentó en cuerpo, en carne propia, lo que es el dolor. Estas profecías fueron escritas a través de un hombre que sufrió, que lloró y que su corazón fue verdaderamente procesado por el Padre, pero también procesado a través de un pueblo sumamente rebelde, lleno de estupor, terco, que procesaron el carácter de Jeremías. Pero Jeremías, como ya lo vamos a ver en la porción de los profetas, en esta Haftará, Jeremías fue un hombre que necesitaba vivir procesos muy fuertes porque él no fue un profeta cualquiera, no fue un profeta común, fue un profeta para naciones, y yo no sé cuántos se van a identificar con este llamado, pero verdaderamente es sumamente admirable, respetable, digno de honra lo que fue el ministerio del profeta Jeremías. Empezamos entonces la lectura. Palabras de Jeremías, hijo de Hilcías, uno de los sacerdotes que habitaban en Ananot, en tierra de Benjamín, el cual recibió palabra del Eterno en los días de Josías ben Amón, rey de Judá, en el año 13º de su reinado, y también en los días de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, hasta el fin del 11º año de Sedequías, hijo de Josías, rey de Judá, es decir, hasta la deportación de Jerusalén en el mes quinto. Es decir, recuerden que en el mes quinto fue la deportación, pero primero, esto no fue de la noche a la mañana, fue un proceso primeramente de sitio. El rey Nabucodonosor vino y sitió a Jerusalén, y luego derrumbaron los muros, quebraron sus puertas, abrieron las brechas, todo esto que se dio, y luego fue la deportación completa, ya fue en el mes quinto. Jeremías estuvo profetizando antes y estuvo profetizando también durante este tiempo, ¿ok? Así que su ministerio fue muy largo. Empezamos entonces en el versículo 4,
donde habla acerca, la estructura de esta Haftará habla acerca del llamamiento de Jeremías. El Eterno ordena a Jeremías no temerle al pueblo. Era difícil eso, pero el Eterno le dice, no temas, Jeremías. Era difícil porque lo persiguieron para matarlo y todo, pero el Eterno le dijo, no temas, Jeremías. No temerle al pueblo. Luego habla de la mutua lealtad entre Israel y el Eterno. Luego habla de la infidelidad de Israel. Empezamos entonces con los episodios en el mes quinto. La palabra del Eterno se reveló a Jeremías diciendo, dice así, vino a mí palabra de Jehová diciendo, antes que te formara en el vientre, te conocí. Número uno, te conocí. Y antes que salieras de la matriz, te consagré. Algunos dicen santifiqué o consagré. Me gusta más la palabra consagrar porque tiene que ver con separado para una asignación exclusiva. Fue Jeremías. Te consagré. Recuerde que no solamente Jeremías sirvió como profeta, sino también como sacerdote. Y eso nos hace ubicarnos a nosotros en nuestro contexto hoy. Los sacerdotes del pacto renovado en Yeshua, los sacerdotes del pacto renovado y los que somos profetas de oficio, poder ubicar también nuestra asignación como profetas de oficio y como sacerdotes. Este profeta, este sacerdote, fue consagrado desde antes que estuviera en la matriz de su madre, fue consagrado para una asignación exclusiva. Eso es un profeta, una persona consagrada por el Padre para anunciar su palabra y para provocar que el pueblo sea encauzado con su Torah. Dice también, te di por profeta a las naciones. Recordemos que hay profetas locales, hay profetas que no necesariamente el Eterno le está diciendo que salga a predicar a las naciones. Hay profetas que el Eterno ha asignado muchas veces para una nación específicamente o para una ciudad, o profetas que están en un sector específicamente, en un sector donde el Padre los asignó para ese sector específicamente. A Jeremías le envió el Eterno y lo consagró a las naciones. Ok, continuamos entonces. Un profeta a las naciones. Entonces dije, Adonai y Jehová, he aquí, no sé hablar porque soy joven. Pero me dijo, no digas soy joven, a donde quiera que te envíe irás y todo lo que te mande dirás. Aquí hay algo bien importante y específico en la vida y en el carácter de un profeta. Jeremías era el indicado. Jeremías no dijo, bueno, sí, yo soy hijo del sacerdote Hilcías. Pudo haber dicho, claro, estoy consagrado, soy un hombre que recibe, que estudia la Torá, un hombre en rectitud, hijo de sacerdote, claro, yo puedo con esto. ¿Verdad que pudo haberlo dicho? Pero Jeremías, al recibir la voz del Eterno, lo primero que Jeremías hace con un corazón de humildad es que él se sentía descalificado, él no se sentía digno de tal asignación al ver algo tan grande y que directamente vino de la boca del Eterno. Jeremías no se sentía preparado para algo como esto. Jeremías se sentía pequeño ante la palabra. Y una de las características de lo que es el llamado del profeta es que el llamado, la asignación es mucho más grande. Se ve muy grande cuando el Eterno te habla y te dice, y yo me siento identificada, yo sé que Víctor también, cuando el Eterno nos empieza a hablar de la asignación que tiene, y uno empieza a escuchar de la boca del Padre o de la boca de otro profeta, algo que se empieza a ver así tan fuerte, una responsabilidad tan grande. A veces lo primero que uno dice es yo. La pregunta yo. Y recuerden que esta Haftará se relaciona también con la Parachá. Y en la Parachá hay un llamamiento al profeta Moisés. El llamamiento del profeta Moisés y el llamamiento del profeta Jeremías y el llamamiento también del profeta Isaías, aunque no es del llamamiento de Isaías que tratamos acá, tienen algo en común. Ellos dijeron lo mismo. Miren cómo el profeta Moisés dice, se descalificó enseguida, lo vio como muy grande.
El profeta Isaías le sucedió lo mismo. He visto la gloria del Eterno, yo, un hombre de labios inmundos. Moisés dice, tengo orla en mi boca. No soy de fácil palabra. Isaías dice, yo no sé hablar muy bien, no tengo el nivel. Los tres profetas de los cuales habla el Eterno esta semana tienen algo en común, una característica en común, un corazón humilde, y se descalificaron ellos en el primer llamado cuando el Eterno les habla. Se descalifican porque lo ven demasiado grande, pero es una de las etapas de un profeta. Cuando son llamados por el Eterno y el Eterno les habla de su asignación. Cuando a mí el Padre me habló de la asignación que yo tenía para enseñar profetas, yo decía, Dios mío, pero a mí esto me parece demasiado fuerte o demasiado grande, demasiado profundo, demasiado... Pero en realidad lo que yo necesitaba en el momento era saber que la asignación que el Eterno me entregaba, para esa asignación, Él iba a pasarme por procesos correctivos de entrenamiento, de formación, para llevarme a cumplir su propósitos, esa asignación que me entregó, pero yo tenía que entender que yo tenía que depender plenamente de Él. Y esto fue lo que sucedió con el profeta Moisés, con el profeta Isaías y con el profeta Jeremías. Y debe suceder con nosotros hoy. Debemos depender única y exclusivamente del Padre. Debemos saber que si dependemos de Él, de su revelación, que si humillamos nuestro corazón y reconocemos que sin Él no somos nada y no podemos hacer ninguna cosa, que es solamente a través de Él, de conectarnos con Él como fuente de su revelación, que vamos a poder cumplir una gran asignación, entonces ahí estamos aptos para. Si decimos, yo dependo, Señor, no sé cómo hacerlo, de verdad esto es muy grande para mí, al principio, porque el problema está cuando te quedas descalificado, cuando tú te descalificas y quedas ahí postrado y no sigues, como siguió Moisés, Jeremías, Isaías, sino que dices, no, yo no, entonces entras en rebeldía, porque te estás revelando a la asignación y al propósito. Pero aun cuando das pasos y tú reconoces en tu corazón que solamente dependiendo del Eterno y de su revelación vas a poder, entonces tú estás listo, o por lo menos eres el candidato, tú eres el elegido para hacerlo. ¿Ok? Así que seguimos entonces con la lectura. Dice, pero me dijo el Eterno, no digas soy joven, a donde quiera que te envíe irás y todo lo que te mande dirás. Esto es sumamente poderoso. Las respuestas de Jeremías entonces, no sé hablar con claridad y soy joven, se descalifica. El Eterno entonces le dice, no digas soy joven, ahí le rebate su argumento. A todo lo que yo te envíe tú irás y todo lo que yo te ordene tú hablarás. No temas, entonces aquí en el 8 dice, no temas delante de ellos, porque yo estoy contigo para librarte, dice el Eterno. Wow. Esto a mí me impactó, cuando yo di esta parte, Víctor, me impactó porque yo dije, Señor, ¿de qué lo libró? O sea, humanamente hablando, no estoy en ningún momento dudando de la palabra del Eterno. ¿De qué lo libró el Padre? Lo metieron preso. Todo lo que le pasó, imagínense todo el ministerio de Jeremías fue un sufrimiento, fue muy fuerte. Lo que él vivió en su vida, estar preso, perseguido, difamado, humillado por un falso profeta. El rey lo perseguía para matarlo, su propio rey lo perseguía para matarlo. Entonces yo le digo, Señor, cualquier profeta hoy diría, ¿de qué me libraste? ¿Sabes de qué lo libró? De no cumplir propósito. El Eterno no nos dice, yo te voy a librar de la persecución, yo te voy a librar de ser calumniado, yo te voy a librar de ser perseguido, yo te voy a librar de esto, no. Él de lo que nos libra es de no cumplir propósito. Él libró a Moisés de no cumplir propósito, porque Moisés tuvo un pueblo tan rebelde, tanto, que Moisés pudo haber dicho, no aguanto más, hasta aquí, voy a tirar la toalla. Y en un momento Moisés se rebeló por obstinación y golpeó la peña, por la obstinación del pueblo. Pero Moisés cumplió su propósito. Isaías cumplió su propósito, Jeremías cumplió su propósito. Y entonces usted y yo debemos entender que aunque podamos vivir procesos en nuestra vida personal, lo más importante es cumplir con el propósito. La gente a la quien tú le vas a profetizar no puede definir ni puede
ni puede determinar el cumplimiento de tu propósito, de tu asignación. No, no te dejes guiar por la gente. Si la gente no te quiere escuchar, si te difama, si te dice que tú no eres profeta. Hay gente que dice que Balaam era un profeta. Pero tú no, o sea, tú hoy en día tú no eres profeta. Balaam sí era un profeta, tú no. Entonces, no, tu llamado, tu asignación no la puede determinar en lo que diga el hombre o los procesos que vivas o las lágrimas que lloraste, sino el cumplir propósito, tu determinación de cumplir el propósito del Padre por encima de cualquier circunstancia. Y esto fue lo que hizo Jeremías. Y hay algo que yo veo, que el Eterno le dijo, tú vas a decir todo lo que yo te digo. Lo que yo te hable, tú lo vas a decir. El Eterno sabía que podía confiar en Jeremías. El Eterno sabía que él podía decirle a Jeremías que hiciera algo y que él lo iba a hacer. Entonces le dijo, no temas delante de ellos, yo estoy contigo para librarte, dice el Eterno. Y luego el Eterno extendió su mano y tocó mi boca y me dijo, Jehová, he aquí, pongo mis palabras en tu boca. Mira, en este día te pongo sobre naciones y sobre reinos para arrancar y destruir, para desolar y para derribar, para edificar y para plantar. Esto es impactante. Cuando él pone su mano en su boca, lo que estaba poniendo era su palabra y ungiendo su boca para cumplir la asignación que él tenía por delante. Dice, extendió su mano y tocó mi boca y me dijo, he aquí te pongo mis palabras en tu boca. Si hay algo que tenemos que nosotros ser responsables, celosos, guardar, es que las palabras que salgan de nuestra boca sea la Torá y sea la palabra directa de la boca del Padre a nuestra boca, no las palabras de nuestro propio corazón. Él dijo, pongo mis palabras en tu boca. Y dijo, en este día te pongo sobre naciones y sobre reinos, porque él vivió procesos tan fuertes, porque él no iba a dar profecía solamente para su pueblo, él trajo profecía para naciones y sobre reinos, es decir, el Eterno le entregó una autoridad sobre reinos. Cuando él profetiza contra Babilonia, ahí él estaba sobre un reino. Él le entregó una autoridad sobre naciones y sobre reinos. Y por eso el Eterno le permite vivir tales procesos, pero Jeremías fue un profeta de autoridad. Jeremías no murió cuando el enemigo lo quiso matar. Jeremías murió cuando ya él cumplió su propósito en la tierra. Y luego dice, que esto me impacta, para desarraigar, demoler, destruir y derrumbar. Acá dice arrancar, destruir, desolar, derribar. Esto es impactante porque la palabra que el Eterno trajo a través de Jeremías era una palabra de juicio que iba a destruir, a derribar, a desolar y a desarraigar planes, estructuras de las tinieblas, no solamente en su territorio, no solamente en Jerusalén, sino más allá de las fronteras de su pueblo. Entonces, el Eterno le entrega esta palabra a Jeremías y Jeremías ahora entonces es revestido de una autoridad. No solamente Jeremías, no le temas a tus enemigos, no solamente te pongo sobre naciones, sobre reinos, sino te revisto de una autoridad como profeta. Y luego dice para construir, para edificar y para plantar. Es decir, que la palabra que sale de la boca del Eterno tiene el poder de destruir, tiene el poder de desolar, pero también tiene el poder de plantar y tiene el poder de construir. Luego el Eterno le dice, luego viene la profecía. Dice, vino a mí palabra del Eterno diciendo, ¿qué ves? Imagínese eso. Estaba siendo entrenado directamente por el Eterno. ¿Qué ves? Jeremías. ¿Te imaginas que te diga Víctor, ¿qué ves, Víctor? Ven acá, ¿qué ves? yo me desmayo, Víctor, te lo digo en serio. Yo me desmayo. Dice, ¿qué ves? Y dije, veo una vara de almendro. Veo una vara de almendro, me dijo el Eterno. Bien has visto, porque yo vigilo sobre mi palabra para que se cumpla. Esto es sumamente poderoso. Yo vigilo sobre mi palabra para que se cumpla.
Y esto lo que estamos viendo aquí es que el Eterno está guardando él mismo, cuando él envía una palabra, él está guardando el proceso hasta que esa palabra se cumpla. Esa palabra se cumpla porque es importante, es tan poderoso cuando dice, yo vigilo mi palabra para que se cumpla. Esta palabra para que se ponga por obra. Aquí la palabra almendro es chaquet y esto tiene que ver con que tiene la capacidad de que dar fruto rápidamente. Es decir, cuando el Eterno entonces envía una palabra, esa palabra que el Eterno envía, y como dije en los versículos anteriores, cuando el Eterno envía su palabra, esa palabra viene con la capacidad de destruir un antidiseño, de destruir las operaciones del maligno, quebrantar sus estrategias, arruinar sus obras, plantar el diseño del Padre, pero también el Eterno vigila, él directamente vigila que así como la vara de almendro, ¿vieron cómo sucedió con la vara de Aarón que dio fruto y al día siguiente ellos vinieron? Porque Coréis, toda su comitiva levantó una rebelión contra Moisés porque ellos no le satisfacía solamente las funciones del levirato, sino que querían el sacerdocio también, y el Eterno le había asignado el sacerdocio era Aarón, y vieron que todos dejaron ahí su vara y al siguiente día ellos vinieron y la que floreció fue la vara de Aarón y floreció de forma rápida. Bueno, el Eterno a través de esta metáfora le está diciendo a Jeremías, mira Jeremías, lo que yo te estoy mostrando aquí con esta vara de almendro es que yo vigilo mi palabra para que se cumpla. Es que yo me voy a asegurar de que la palabra que yo te di, la quieran o no la quieran escuchar, se va a cumplir. Imagínense cómo se sintió Jeremías. ¿Cómo te sentirías, Víctor, si te dice el Señor, mira, Víctor, yo te voy a dar esta profecía para Colombia. Te escuchen o no te escuchen. Yo me voy a encargar de que se cumpla esta profecía. ¡Wow! Yo creo que ahí se iba derribando dentro de Jeremías los temores, inseguridades. Ya Jeremías no estaba diciendo, bueno, es que soy joven, es que esto no estoy preparado, es que no tengo buen habla. No. Yo creo que aquí Jeremías fue revestido del aliento profético que solo la palabra, la profecía que salió del corazón del Padre puede dar. Entonces, mira cómo el Eterno lo saca de la cueva de la intimidación. Mira cómo el Eterno le derriba sus argumentos. Mira cómo el Eterno le lleva a ver la profecía para que él pueda entender que no depende que si lo escucharon, si no lo escucharon, si lo van a criticar, si lo van a difamar, sino que el Eterno le dice, yo me voy a asegurar de que cada profecía que te voy a dar se va a cumplir, Jeremías. Y eso es lo que tiene que ser importante para ti. No si te escuchan, sino que va a tener cumplimiento. Esto para mí es súper guapo. Luego le dice, en el 3, y vino a mí palabra del Eterno por segunda vez diciendo, ¿qué ves? Mire, Jeremías estaba en una escuela de profetas allí, con el profeta de profetas, con el Eterno. ¿Qué ves? Y dije, veo un caldero hirviendo, o una olla, un caldero hirviendo que se vuelca desde el norte. ¿De dónde vino el juicio a través de Babel? Del norte. Estaba viendo algo, el Eterno le estaba ilustrando a través de una olla hirviendo que venía un juicio del norte, que se iba a levantar Nabucodonosor, iba a venir a sitiar este pueblo, le iba a venir a derribar y a romper los muros, a destruir el templo y a llevarse cautivo a Daniel y a todos sus amigos. Jeremías estaba viendo esto, una olla hirviendo hacia el lado norte. Entonces, del norte comenzará el mal sobre todos los habitantes de la tierra. Dice acá, del norte me dijo, del norte se derramará la desgracia sobre todos los habitantes de la tierra. Entonces Babel se encontraba
al norte de Israel. Luego el 15 y 16 dice, porque he aquí, yo convoco a todas las tribus de los reinos del norte, dice el Eterno, y vendrán y pondrán cada uno su trono a la entrada de las puertas de Jerusalén. Así, contra todos sus muros en derredor, contra todas las ciudades de Judá. Y pronunciaré mis sentencias contra ellos a causa de toda su maldad. ¡Wow! Es decir, este juicio va a venir por causa de la maldad de este pueblo. Porque me abandonaron, quemaron incienso a dioses extraños y se postraron ante las obras de sus propias manos. ¿Qué hicieron? La idolatría contaminó la tierra. Y aquí debemos recordar que la idolatría de los habitantes de los territorios donde habitamos trae contaminación a la tierra y el Eterno provoca eso, activa, esa idolatría sube. Esa idolatría sube, no con olor fragante, sube delante del Eterno hasta que llega un momento que se establecen juicios sobre la tierra y por eso el Eterno nos manda a confesar los pecados, a pedir perdón en los territorios, porque eso trae juicios sobre la tierra. Luego viene, déjenme ver aquí. Ok, cuando habla acerca de que cada uno pondrá, su trono, pondrá su trono a las puertas de Jerusalén, esto tiene que ver con que iba a ser un juicio correctivo y iba a ser de una larga permanencia. Aquí en la versión que yo tengo aquí dice silla, pero aquí dice trono, es decir, que del parte del enemigo iban a poner vendrían y pondrían cada uno su trono a la entrada de las puertas, cada uno su silla, es decir, iba a establecer su gobierno, su trono, su silla, de forma larga y permanente por la infidelidad. Por esa infidelidad, entonces, fueron entregados a Babel. Luego vamos a el versículo 17, dice, así que tú, ciñe tus lomos y ponte en pie, y háblales todo lo que yo te mande. Uf, esto iba a ser duro. No tiembles ante ellos, no sea que yo te haga temblar ante ellos. Aquí yo creo que hay que temblar más. Es decir, no tiembles ante ellos, no tengas temor ante ellos, no sea que yo te haga temblar. Tiene que ver con que si tú tienes más temor de darle esta profecía a la gente, del temor que me debes tener a mí, Jeremías, yo no te voy a respaldar. Así de claro. Si a usted le da temor dar una profecía a la gente que el Señor le está mandando a dar, porque usted tiene temor de la gente, entonces si el temor a las personas es más grande que el temor reverente al Eterno, el Eterno no te va a respaldar. Eso es lo que el Eterno le está diciendo aquí. Luego vamos a el versículo 18, donde dice, porque he aquí, yo mismo te pongo hoy como una ciudad fortificada. Ciudad fortificada. Te pongo como columna de hierro. Ciudad fortificada. Columna de hierro y como muro de bronce contra toda la tierra, contra los reyes de Judá, contra sus príncipes, contra sus sacerdotes y contra el pueblo de la tierra. Y harán guerra contra ti, pero no prevalecerán contra ti, porque yo estoy contigo para librarte, dice Jehová. Aquí hay algo importante, donde habla de una ciudad fortificada, columna de hierro y muro de bronce. Ciudad fortificada. ¿Qué es una ciudad fortificada? Una ciudad impenetrable, una ciudad fortificada, columna de hierro y muro de bronce.
Es decir, Jeremías fue el instrumento de juicio del Eterno para todo el pueblo de Judá, Jerusalén y naciones vecinas. Para otras naciones. En el proceso de Jeremías estaba cayendo juicio también. Y yo quiero que hoy usted pueda identificar que en los procesos vividos por causa de la obediencia, en tu proceso está cayendo juicio sobre tu adversario. Voy a irme ahora al caso de Moisés. ¿Dónde estaba el enemigo que no pudo impedir que Moisés se presentara ante el faraón y saliera y el faraón no lo apresara con su ejército? ¿Por qué el faraón, molesto con Moisés, no le decía aprésenlo, métanlo en la cárcel? ¿Por qué no lo pudo hacer? Porque en el proceso que Moisés vivió de obediencia, en su altar, cuando él derramó su corazón ahí en la zarza y le obedeció al Eterno, en tu obediencia hay juicio contra las tinieblas. En mi obediencia se establecen juicios contra mis adversarios. En tu caminar de obediencia al Eterno, al propósito del Eterno con tu vida, con tu asignación, se establece juicio contra el adversario. Entonces, esta columna de hierro, esta ciudad fortificada, columna de hierro y muro de bronce, me habla a mí del carácter de un profeta. ¿Por qué? Y yo lo veo de esta manera. ¿Por qué? Porque Jeremías, ante toda esta adversidad, pudo haber renunciado y pudo haber desistido de cumplir su asignación. Pero él permaneció firme y fue dando pasos de obediencia, y en un paso tras otro paso, el juicio fue siendo establecido sobre las tinieblas, y aunque no le quisieron creer, sí llegó Nabucodonosor. Y aunque él estaba preso en ese momento y él escuchó los carros que venían, los caballos que venían, y sí, en ese momento vino Nabucodonosor. ¿Dónde estaba el pueblo que rechazó a Jeremías, que se burlaron de él, que lo persiguió, el rey lo persiguió para matarlo porque daba profetas de juicio? ¿Qué iban a hacer en ese momento cuando vieron que se cumplió toda esa profecía? Porque el Eterno dijo, yo me voy a asegurar de que esta profecía se cumpla. Entonces, ciudad fortificada, columna de hierro y muro de bronce. Es decir, tú eres el instrumento de justicia y de juicio para este territorio. Y van a venir contra ti, pero no te vencerán. Es decir, que te metan en la cárcel no es que te vencieron. Que se burlen de ti, que te persigan para matarte, eso no quiere decir que te vencieron. Te vencieron es cuando te hicieron desistir de tu propósito, te hicieron tirar la toalla y no cumplir tu llamamiento en el Señor. ¿Qué dijo Pablo al final? He peleado la buena batalla, he acabado la carrera. Jeremías también lo pudo haber dicho. Me persiguieron, me encarcelaron, me difamaron, me hicieron todo esto, no me quisieron escuchar, me humillaron, pero he acabado mi carrera y he cumplido con mi asignación. Eso es carácter de profeta. Y ya terminamos, vamos rápidamente al capítulo 2. Entonces, hay algo también importante aquí que se me pasaba. ¿Para quién fue asignado Jeremías? Para los reyes de Judá, para sus príncipes, sus sacerdotes y sus habitantes. 4. Casi nada. Él fue asignado para darle palabra al poder político, al poder sacerdotal y a los habitantes del territorio. Reyes de Judá, príncipes, sacerdotes y a todos los habitantes. Es decir, fue un profeta con una autoridad y un poder en su palabra, donde la palabra que el Eterno le entregó fue expansiva, fue para darle palabra a grandes y pequeños, por causa de su llamado y por causa de su corazón y por causa de su obediencia. Pasamos entonces al capítulo 2 y dice, y vino a mí palabra del Eterno diciendo, anda y clama a oídos de Jerusalén y dile, así dice el Eterno a favor tuyo, me acuerdo de la ternura de tu juventud. Clama, clama a oídos de Jerusalén. Es decir, él iba a clamar a oídos de Jerusalén. Me acuerdo de tu juventud, del amor de tus desposorios, de tu andar en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Israel era santidad a Jehová, primicias de su cosecha. Quien osaba comer de ella, lo pagaba. La calamidad venía sobre ellos. Oráculo del Eterno.
Como dijo el profeta Víctor al principio, la Haftará siempre va a terminar bien. Aquí el Eterno les recuerda el favor de Él para con ellos, su fidelidad para con ellos, el cariño del desposorio. Recuerden que el desposorio se dio en el Sinaí. Ahí el Eterno se desposó con su pueblo. Entonces el Eterno lo que les está diciendo ahí y les está recordando es el amor con el cual Él los amó, se desposó con ellos, su fidelidad, y que Él se acuerda de lo bueno. ¿Por qué? Porque lo que le está hablando ahí es una palabra de restauración. Es decir, ustedes van a vivir todo este proceso, Babel va a venir contra ustedes, pero hay una palabra de restauración. Siempre la Haftará hace esto. El que intente devorar al pueblo del Eterno va a pelear directamente con el Eterno, porque el Eterno, aunque Él establece juicios correctivos hacia su pueblo, también el Eterno es clemente y es misericordioso para con todo su pueblo. Víctor. Familia, es espectacular que podamos aprender de este profeta. Profeta Ilmar, hay algo que me llama la atención mucho de Jeremías, y es que cuando el Padre Eterno le pregunta qué ves, él nunca trató de darle el significado a lo que estaba viendo. Para mí eso es una enseñanza importante para los profetas en este tiempo. Porque hay muchas personas que entonces tienen un sueño, tienen cualquier visión y enseguida tratan de darle el sentido que ellos, como a ellos más le encaje. O sea, ¿qué significa? Y tratan de darle el significado, pero Jeremías no hace esto. Jeremías, el Padre Eterno le pregunta ¿qué ves? Una rama de almendro. O sea, es lo que veo. Él nunca intenta decir qué significado tenía hasta que el Padre Eterno le dice, bien has dicho. Y ahora le da el significado de lo que él estaba viendo. Esto yo creo que marca para nosotros una enseñanza de que no debemos apresurarnos de tratar de darle significado a lo que el Padre Eterno nos está mostrando. Necesitamos tener ese tiempo de, Señor, ajá, yo estoy viendo esto, pero no tengo ni la menor idea de lo que me queréis decir. En vez de tratar de darle una interpretación a lo que el Padre Eterno nos está mostrando. Así es. Eso habla de la madurez de un profeta. Solamente ver sin querer interpretar. Muy, muy buena esa aportación. Y bueno, familia, antes de terminar, queremos colocarle aquí, como siempre, la información financiera a todas aquellas personas que quieren bendecirnos y honrar nuestra vida y nuestro ministerio, nuestro tiempo de dedicación al Padre Eterno. Como usted lo sabe, el Eterno nos entregó una dirección. Nosotros damos las escuelas y todas las enseñanzas que damos totalmente gratuitas, no tenemos ningún monto de cobro por ninguna escuela, obsequiamos todos los PowerPoint, la gente lo tiene ahí a la mano, usted nomás que tiene que hacer, como me dicen por ahí, un pantallazo y ya usted lo tiene todo en su celular, lo puede imprimir, lo puede trabajar. De hecho, muchas personas toman nuestro material para dar clases en sus ministerios. Nosotros no tenemos ningún tipo de costo por lo que nosotros hacemos, por eso el Eterno nos entrega este diseño y nos habló bien directamente a mí muy personalmente y me dijo que hablara a su pueblo para que así como Moisés, como David le dijo al pueblo, miren, el Eterno nos entregó esto para hacer, para hacer un ministerio de formación, de instrucción al pueblo, de equipamiento, de activación y que ellos pudiesen traer sus diezmos y sus ofrendas y sostener este ministerio. Todo lo que nosotros hacemos aquí es gratuito y se sostiene de los diezmos y ofrendas que el pueblo voluntariamente y con un corazón de amor trae para honrarnos y bendecirnos. Así que si usted quiere honrarnos y bendecirnos con sus diezmos, sus ofrendas, puede hacerlo a través de estos medios. Tiene por acá, aquí tiene la información de PayPal, tiene nuestro número de WhatsApp. Si quieres, si estás en Venezuela, puedes bendecirnos. Allá está nuestra quejilá presencial. Puedes bendecirnos, tenemos cuenta en Venezuela. Si estás en Argentina, también
comunícate con nosotros para darte el número del CBU y puedas honrarnos también desde Argentina en la cuenta que tenemos allá. Si estás acá en Ecuador, también tenemos cuenta en Ecuador. Puedes enviarnos tus diezmos u ofrendas a través de MoneyGram, me gusta mucho más, a través de Western Union también. Puedes hacerlo, así que tenemos todas estas formas de poder bendecirnos y honrarnos a los que estamos dedicados a la función de tiempo completo, a la función de instruir, equipar y activar personas en el reino de nuestro Padre Eterno. Voy a declarar en esta hora, juntamente con el profeta Víctor, proclamamos en el nombre de Yeshua una palabra de bendición sobre todos aquellos que nos honran y nos bendicen con sus finanzas, todos aquellos que toman de lo que el Eterno les ha entregado para bendecir nuestro ministerio, para bendecir el comedor que tenemos en Venezuela, para los niños puedan estudiar el día del Shabbat y recibir el almuerzo también, todos aquellos que bendicen nuestra vida y todos aquellos que toman de sus ofrendas y sus diezmos, proclamamos en el nombre de Yeshua que así como nos dan de su mano, reciban de la mano del Padre Eterno y sean multiplicados sobre todos ustedes la cosecha del Padre, venga sobre ustedes la llenura del Padre y venga sobre ustedes renovación y un tiempo de abundancia, de prosperidad de la mano del Eterno, ideas nuevas, ideas creativas para producir y para ser fructíferos, aún en tiempos de adversidad. En el nombre todopoderoso de Yeshua, no olviden, familia del reino, compartir la transmisión. Esta palabra, esta profecía tiene que correr. Hay gente que necesita escuchar esto y tú puedes compartirlo en tu WhatsApp, en tu Telegram, en tus redes sociales para que otros también puedan ser bendecidos. Bendecimos a las personas que se conectaron por YouTube. Los bendecimos en el nombre de Yeshua y les damos gracias en esta mañana por habernos acompañado. Un gran abrazo para todos. Shalom.